Bueno, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Vamos a hacer un videito de convertidor flyback, ¿sí? Es el último de los convertidores que nos quedan ver dentro de lo que son las fuentes switching. eh, y vamos a partir de su precesor, o mejor dicho, de su comparación en cuanto a reguladores, que es el regulador Buck Boost, ¿sí? Vamos a ver que un flyback, al igual que el forward tiene un comportamiento similar al Buck, el flyback tiene un comportamiento muy similar, de hecho basado principalmente en el funcionamiento del regulador buck boost. Entonces, partimos de nuestro circuito con el regulador buck boost y la idea es redibujar esto para llegar a nuestro convertidor flyback. Y después vamos a hacer el análisis de todos los gráficos y ver de qué depende el cálculo de cada uno de estos componentes. ¿Sí? Bien. Entonces, lo primero que voy a hacer es agarrar y decir, bueno, el MOSFET para mí va a ser como una llave que está conmutando la bobina, como habíamos dicho, ya cuando vimos el buck boost. Y si yo la llave la pongo acá o la pongo acá abajo, es lo mismo, porque lo importante es que conecte o desconecte la bobina a la fuente. Entonces el primer gran cambio que le voy a hacer es pasar esta llave para abajo. Está claro que todo esto es simplemente para eh, demostrar de dónde sale el circuito final después del flyback, ¿no? Obviamente que nadie se va a poner después a dibujar todos los pasos estos. Este va a ser nuestro MOSFET. Lo representamos como una llave directamente. Después tenemos mi diodo, que sigue en el mismo lugar, y la resistencia. Recuerden que la característica del regulador buck-boost es que invertida la señal. Tenemos VO para un lado, BI para el otro. Ahora, el siguiente paso que voy a hacer es, bueno, voy a agarrar y voy a decir, este diodo lo voy a poner acá abajo. Ahora, para poner el diodo acá abajo, acá sí tengo que tener algo en cuenta. Y es que este diodo tiene que funcionar solamente en el T-off, o sea, cuando la bobina descarga su corriente en este sentido. Si yo necesito que la bobina descargue corriente en este sentido, ¿sí? Vamos a poner el puntero. Necesito que descargue corriente en este sentido. Lo que voy a necesitar para poner este diodo acá abajo es que se mantenga esa normativa. Por ende, si yo pongo el diodo así como está, lo dibujo acá, con el cátodo mirando hacia el inductor, en el T-ohm la corriente para allá circularía porque el diodo 1 me quedaría en directa, lo cual ya rompe el esquema de funcionamiento del buck boost, que como vimos la clase pasada, funciona en el T-on almacenando energía en la bobina y en el T-off descargándola. Si yo dejo que este diodo quede en directa durante el tiempo de encendido, en el T-on tengo carga desde la fuente hacia RL y ya el circuito deja de funcionar. Por lo tanto, nuestro diodo, para poder ponerlo del lado de abajo, va a tener que apuntar con el cátodo hacia el lado contrario. La polaridad del capacitor se sigue manteniendo y acá tenemos nuestra RL. Veo. Fijémonos, cuando esta llave se cierra, o sea, cuando el MOSFET conduce, sale corriente de la fuente a través del inductor. Y la corriente va a querer ir para allá, pero cuando llega al diodo, se encuentra con el diodo en inversa, entonces este diodo en el T-on no está funcionando. Si en el T-on este diodo no está funcionando, quiere decir que el circuito sigue comportándose como el original. Entonces cumplimos con la normativa de que seguimos teniendo un regulador buck-boost. Ahora lo que voy a hacer es como si yo agarrase la parte esta de la salida, ¿sí? Y le hiciese esto, lo retorciera. O sea, voy a volver a poner este diodo acá arriba manteniendo la polaridad. De la siguiente manera. Sigo teniendo el inductor. Sigo teniendo acá abajo mi llave. Recuerden que mi llave es el MOSFET, ¿sí? Es nada más que para poder dibujar más rápido porque
el símbolo del MOSFET todavía me cuesta dibujarlo en la tablita. Bien, y ahora voy a poner mi diodo acá arriba. Pero como lo llevé acá arriba, manteniendo el mismo sentido que tenía el diodo en el último circuito, perdón, como lo llevé acá arriba, este cable no está unido a este punto, está unido a este punto, entonces lo voy a tirar para acá. Y este cable lo voy a tirar para acá. Entonces fíjense que al hacer eso, automáticamente el capacitor queda positivo arriba y la resistencia RL también pasa a quedar positivo arriba. Y ahora la veo la mío así. Es como si yo le hubiese retorcido los cables, ¿sí? Ahora, a esta altura estarán diciendo, qué pavada esto que estás haciendo, no tiene sentido, ¿para qué lo hacemos? Si teníamos nuestro regulador Buck Boost original y estaba todo lindo. Bueno, bárbaro. Es válido, pero recuerden que nosotros estamos queriendo ir de un circuito regulador a un circuito convertidor. O sea, queremos demostrar de dónde sale el circuito del flyback. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es agarrar y decir, bueno, bárbaro, esto que tenés acá, con estos cables retorcidos, que claramente es una pavada, nadie va a hacer este circuito así, si puede hacer este circuito así. Ahora vas a agarrar y vas a decir, bueno, todo este centro de acá, los cables retorcidos y el inductor, lo vas a reemplazar por un transformador que te retuerza los cables de salida. ¿Y qué es un transformador que retuerza los cables de salida? Un transformador que retuerza los cables de salida es un transformador cuyo primario y secundario tiene los puntos homólogos invertidos, justamente. Entonces, nuestro circuito final de flyback no es ni más ni menos que nuestra fuente, la inductancia magnetizante, Lm, de nuestro trafo, el primario, el secundario, con puntos homólogos cruzados. O sea, si el punto homólogo del primario está arriba, el punto homólogo del secundario está acá abajo. Fíjense que al poner los puntos homólogos cruzados estoy significando esto, los cables cruzados, porque recuerden que si la corriente entra por el punto, supongamos que viene por acá, entra por el punto, sale por el punto. Y en este circuito, ¿qué pasa? La corriente viene por acá, entra a la bobina y se va por el nodo. O sea que sale acá abajo. En este circuito la corriente entra por la bobina, entra por el punto y sale por acá abajo. Entonces, cruzar los puntos homólogos, lo que logro es hacer de cuenta que estoy cruzando estos cables. Y el resto del circuito me queda igual. Me queda el diodito arriba, me queda el capacitor y me queda la carga, la RL. Con lo cual, si ahora completamos de este lado también, tenemos nuestro MOSFET. Y acá está VG. Este es el circuito del flyback. Vamos a correr esto para arriba. Fíjense la primera particularidad que tiene este circuito. Primero, obviamente tengo un transformador. ¿Sí? Un transformador en el cual Lm, la inductancia magnetizante, cumple la función de L, del buck boost. O sea, Lm es igual a L de buck boost. Primera característica súper importante, ¿sí? O sea, ahora la inductancia magnetizante de mi transformador es la inductancia de mi regulador o de mi convertidor. Cosa que en el forward no pasaba. En el forward la inductancia magnetizante cumplía el rol de
simplemente generar el flujo del primario al secundario. Acá no, acá la inductancia magnetizante es a su vez la que va a generar la elevación o la reducción en la salida, ¿sí? Con lo cual Lm cobra una importancia muy grande en nuestro circuito flyback. A tal punto que uno diseña esa Lm cuando va a calcular un flyback. Hace el cálculo de inductancia magnetizante y arma el trafo en función del cálculo de esa inductancia magnetizante. Ese es el punto principal. El siguiente punto principal es que este transformador flyback no funciona como un transformador convencional. ¿Por qué? Porque en un transformador convencional, la transferencia de energía del primario al secundario se da instantáneamente. En el mismo tiempo que vos tenés energía en el primario, la estás transfiriendo al secundario. En cambio, un flyback, como su funcionamiento se basa en el del buck boost, nosotros ya vimos que un regulador buck boost en un teón, o sea, en el principio del semiciclo, almacena energía en su inductancia y en el siguiente semiciclo, o sea, en el tiempo de apagado, cuando abro la llave, esa energía que almacenó en la inductancia la entrega a la salida. Con lo cual, la transferencia energética en un trafo flyback se da en tiempos distintos. Se usa un primer tiempo para almacenar energía, ¿en dónde? En el M, y se usa un segundo tiempo para devolver esa energía hacia la carga. Funcionan distintos. Lo cual me permite que Lm funcione en modo discontinuo o en modo continuo, en ambos. En cualquiera de los dos puede funcionar Lm. Nosotros vamos a hacer el análisis con Lm trabajando en modo continuo. ¿Por qué? Por lo mismo que dijimos para los otros reguladores. Es un análisis matemático mucho más sencillo, con componentes más fáciles de calcular. ¿Está bien? No obstante, sepan que las fuentes flyback, que son todas fuentes de uso domésticos, ejemplo, el que les doy siempre, el cargador de celular, es un flyback, se usa mucho en modo continuo o discontinuo. ¿Por qué? Porque me permite la facilidad de poder conectar mi equipo tanto a 220 como a 110. Si yo tengo un flyback y lo conecto a 220, va a trabajar en modo continuo. Si ese mismo flyback lo conecto a 110 porque me voy de viaje a un lugar donde trabajan con 110, lo voy a poder enchufar y va a andar perfectamente igual, pero va a trabajar en modo discontinuo. Obviamente, el integrado que maneja el disparo del PWM, que es el que estuvimos, por ejemplo, viendo la otra vez para el TP de bus, va a tener que hacer ciertos ajustes para poder laburar en modo discontinuo. O sea, tiene que ser un integrado que se banque laburar en los dos modos, ¿no? Pero el circuito, o sea, la etapa de potencia, que es la que nosotros estudiamos en esta materia, tranquilamente permite laburar tanto en un modo como en el otro. Y eso es lo que permite que haya fuentes que sean, entre cierto modo, inteligentes y puedan conectarse tanto a los 220 volts de línea como a los 110. Bien, recuerden que tanto el flyback como el forward se los llama convertidores, ¿sí? No reguladores, convertidores. ¿Por qué? Porque yo parto ya de una señal de alterna, ¿sí? Esto que nosotros ponemos BI puede ser una señal de alterna rectificada y filtrada, directo de los 220 o directo desde alta tensión y la bajo a la tensión que yo quiero a la salida. A partir de mi relación de transformación N1, N2, que es lo que nos falta marcar acá, ¿no? Recuerden que esto es N1 sobre N2 igual a N minúscula. ¿Está bien? Cantidad de vuelta del primario, cantidad de vuelta del secundario. Bien. Bueno, acá tenemos entonces ahora sí el circuito ya prolijo del flyback. Lo que vamos a hacer ahora es, como en todos los reguladores, ¿sí? Hacer un análisis tanto para el T-on como para el T-off. Entonces vamos a tirar un par de ejes y vamos a decir, bueno, si tengo una señal de control o de disparo que vale Bg para un tiempo duty por t y vale 0 para un tiempo t.
sea que esta es mi tensión VG de T, ¿sí? Obviamente mi eje tiempo. Bueno, entonces en el TEOM, nosotros sabemos que el MOSFET es un circuito cerrado, la corriente circula de la fuente, va a cargar el EM y va a querer entrar por el punto. La corriente entra por el punto, tiene que salir por el punto, pero cuando quiere salir por el punto, se encuentra con que no puede volver porque este diodo está en inversa. Porque recuerden que estamos en régimen permanente, acá tenemos VO. Entonces el cato de este diodo está en inversa, el diodo no puede recircular. Por ende, esta corriente I2 es igual a 0 y la corriente I1 es igual a 0. Diodo en inversa. Bien, dada esta condición, nosotros tenemos entonces que la tensión LM es directamente la tensión BI. Entonces, en LM, vamos a graficar acá la tensión en LM, tenemos directamente BI, que este gráfico de acá va a ser nuestra tensión en la inductancia magnetizante. Ahora, conforme tengo la tensión en la inductancia magnetizante, lo que ocurre es que en la bobina magnetizante tengo una carga que va a ir, como siempre, porque estamos en modo continuo, desde un valor ILM mínimo hasta un valor ILM máximo. En el tiempo, duty por T. Duty por T. Duty por T. Bien, entonces, en el teón lo que ocurre es, almaceno energía en inductancia magnetizante, el trafo, porque este diodo está en inversa, no me afecta en el secundario, y el capacitor que estaba cargado se va a descargar en este sentido, ¿sí? Este es el positivo. Recuerden que la principal ventaja del flyback es que ya no invierte la señal porque la estamos invirtiendo acá con el transformador. Entonces la tensión BO sigue apuntando para el mismo lado que la tensión BI. Todo el capacitor se descarga en este sentido. Entonces, al igual que en el buck boost y al igual que en el boost, el capacitor durante el teón se encarga de mantener la salida y la bobina almacena energía a través de la fuente y el MOSFET. Por ende, acá ya tenemos también que la gráfica de corriente en el MOSFET, vamos a llamarla IM, IM1, la corriente en el MOSFET, va a tener la misma forma que la inductancia magnetizante, en principio. Se va a arrancar también de un valor ILM mínimo hasta un valor ILM máximo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en el T-off? Bueno, en el T-off el MOSFET se abre. ¿Por qué se abre? Porque VG pasa a ser 0. Recuerden que VG es acá, ¿sí? Esto es VG. Entonces, cuando el MOSFET pasa a ser un circuito abierto, la inductancia magnetizante, que en principio se había cargado con una tensión así, en el T-off va a invertir su polaridad para poder descargarse. Ahora, para acá no puede haber corriente porque esto es un circuito abierto. Entonces, ¿a dónde se descarga? Se descarga de esta forma. Se descarga a través del bobinado primario. Entonces, al descargarse a través del bobinado primario, la corriente entra por el no punto ahora. Al salir por el no punto, la corriente circula así. Y 2. El diodo ahora está en directa.
¿sí? Es un cable. ¿Y qué va a hacer? Va a cargar el capacitor y va a cargar la RL. El típico efecto del regulador buck-boost. Durante el T-on almacena energía en Lm. Durante el T-off, al abrirse el transistor, automáticamente libera esa energía por el no punto, saliendo por el no punto y teniendo tensión en VO. Lo cual quiere decir que ahora mi tensión V2 apunta de esta manera. V2, ¿sí? Y mi tensión V1 apunta de esta manera. V1. Entonces, la tensión en Lm, como es inducida, va en el sentido contrario. Entonces tiene que ser negativa. ¿Cuánto vale? Ahora vamos a hablar un poquito de cuánto vale. Pero lo que es seguro es que va a tener que ver algo con el transformador. Recuerden que acá tenemos N1 sobre N2 igual a N. Entonces, la tensión en Lm, BLM en T-off es igual a B1, ¿sí? Que es igual a B2 por N1 sobre N2. Ahora, ¿quién es B2? Bueno, B2, al esto ser un cable, es directamente BO. Con lo cual me queda BO por N1 sobre N2. Y se le pone un menos adelante para indicar que es inducida. Entonces, este valor de acá vale menos BO por N minúscula. Y acá, obviamente, vuelve a empezar el ciclo. ¿Qué pasa con la corriente magnetizante? Bueno, la corriente de la bobina magnetizante es una flecha. Que se va a descargar durante todo el T-off al mismo valor de IL mínima porque después vuelve a comenzar el ciclo. O sea, acá vuelvo a empezar. Este valor de acá se llama delta IL, igual que todos los conversores que estuvimos viendo. Acá tenemos delta ILM, ¿sí? El delta de corriente. ¿Qué pasa con la corriente del MOSFET? Bueno, la corriente del MOSFET, como está abierto el circuito, ahora pasa a cero y se queda en cero hasta el siguiente ciclo, donde va a volver a ir al valor mínimo y del valor mínimo va a volver a arrancar. Este punto es T, este punto es duty por T. Bien, vamos a agregar otro componente ahora. Ahora el que conduce en el T-off es el diodo. Entonces la corriente del diodo y D1, ahora la corriente del diodo va a ser 0 durante el T-on, porque no está conduciendo, y durante el T-off va a arrancar de un valor máximo, ILM máxima, pero vista en el secundario, ahora vamos a ver por qué, hasta un valor mínimo, que es IL mínima, vista en el secundario. ¿Por qué? Recuerden que la inductancia magnetizante nosotros la vemos en el primario. Entonces, si recordamos transformador ideal, sabemos que B1 sobre B2 es igual a I2 sobre I1. Y esto es igual a N minúscula. Con lo cual, la corriente en el diodo es la corriente I2, que tiene la misma forma de ILM, ¿sí? Porque es la corriente que se está descargando ILM. La forma se mantiene. ¿Qué cambia? Bueno, cambia la relación de máximos y mínimos porque depende de la relación de transformación. Entonces, este valor de acá, ¿sí?
No es ILM máxima, es ILM máxima por, ¿y qué tengo acá? I2 es I1 por N, o sea que es IL máxima por N. Si de acá despejamos I2, tenemos que es I1 por N. Y como sabemos que I1 es la corriente magnetizante, porque está circulando por acá, este valor tiene que ser el valor máximo que tiene la bobina multiplicado por la reacción de transformación. Y este valor de acá es el valor mínimo. ILM mínima por N. Y acá vuelve a 0. Y después nuevamente tengo 0. ¿Está bien? Valores característicos importantes a marcar acá. Fíjense que la corriente media del diodo es la corriente de la salida. O sea, este valor de acá es la IO. Esto es importante porque muchos en la evaluación anterior no marcaron qué representan los valores medios. Y piensen que los valores medios son los valores que nosotros después en definitiva terminamos aprovechando en nuestra fuente, porque nuestra fuente es una fuente de continua. Entonces, la corriente de salida es importante saber de dónde, de qué componente la está tomando. Y la está tomando como valor medio de la corriente del diodo, ¿sí? O sea que el valor medio de esto, que lo podemos calcular con el área, podemos calcular el área de este rectángulo, sumarle el área de este triángulo, dividirla por el período, o hacer la integral, me da la corriente de salida que yo voy a tener. Y cómo se ve afectado en función del RL. Entonces, es importante que cuando hagan los gráficos marquen qué es IO. Como también es importante que marquen en este gráfico de acá, el del MOSFET, que el valor medio, o sea, el valor de continua de la corriente del MOSFET, corresponde a la IS, o a la I, si quieren, a la I de entrada, average. O sea, al consumo de corriente, esta es la I sub I, al consumo de corriente de la fuente. Al consumo de corriente medio de la fuente. ¿Está bien? Este es el consumo de la fuente. Fíjense que cuando yo estoy en el T-off, la fuente queda desconectada, con lo cual automáticamente toda esta parte deja de consumir corriente de la fuente. Entonces, el valor medio de esta forma, que es la misma que la de ILM solamente para el T-on, el valor medio de esto me dice la corriente media que yo estoy consumiendo de la fuente. ¿Está bien? Bien. Para terminar esta primera parte del video, vamos a hacer la deducción de la tensión de salida, ¿sí? Y después vamos a cortar acá y vamos a hacer otro video donde vemos la parte de los componentes, cómo se calcula LM y cómo se calcula C. Bien, para hacer la deducción de salida, partimos de lo mismo que decimos siempre. Como trabajamos en régimen permanente, la tensión media BLM average tiene que ser 0, por definición. Es decir, el valor de continua de esta gráfica me tiene que dar 0. Y para eso, yo lo que digo es que toda esta área y toda esta área tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque el valor medio es el área positiva menos el área negativa sobre el período. O mejor dicho, el área positiva más el área negativa tomándola con el signo, sea negativo, sobre el período. Entonces, si yo hago que estas dos áreas sean iguales, hago que el valor medio sea 0. Por eso parto de esa hipótesis. Entonces, el área 1 me queda BI por el T-on. ¿Y el T-on quién es? Duty por T. Duty por T. Igual a el área 2
que es VO por N, por 1 menos duty todo por T. Recuerden que si todo este tiempo es duty por T, este tiempo es lo faltante, o sea, 1 menos duty por T. Y de acá despejamos entonces que la tensión de salida, la T con la T se va, me queda BI sobre N por el duty sobre 1 menos el duty. Esta es la tensión de salida. ¿Está bien? Fíjense que con esta tensión de salida, nosotros tenemos la misma ecuación que en un regulador buck-boost que vimos la vez pasada. ¿Cuál es la única diferencia? Bueno, que ahora la tensión que tengo que poner multiplicando al duty sobre 1 por duty por T es la tensión de entrada dividido en, o sea, es la tensión que yo vería acá, en el secundario, B2. Esa es la única salvedad que hay, o sea, está afectado por la relación de transformación. Pero después es la misma ecuación que un regulador buck-boost. ¿Está bien? Bueno, vamos a cortar acá y después hacemos la parte 2 para el cálculo de las bobinas y del capacitor.